Ya, ahí estamos grabando, pongo pantalla completa. Listo. Entonces iniciamos pues con la presentación, con el saludo. Buenos días, Tardes, noches mijardos y mijardas. y público en general. Bueno, vamos a hacer un podcast, creo que es nuestro primer podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy, guacho? Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente le ha pasado a la mayoría de gente, que son temas paranormales. Sí, exacto. Bueno, antes de iniciar, quisiera decir que, ¿cómo me quieres llamar, guacho? Porque puede ser Pedro o Mangare, o sea, ¿con cuál te quedas? Manjarate. Bueno, ya, igual tú, ¿cómo quieres que te llame, guacho? ¿O cómo? Ocho está bien, ocho está bien. Ya, muy bien. Ya pues empecemos entonces la plática de estas cosas. Ya, ¿Quién empieza? O sea, no sé, o ya, sea, ya, con los ya, temas ya inicio, ya inicio. paranormales, bueno. Ya. Pedro, ¿tú crees en lo paranormal? O sea, yo te Ah, diría no, no que debo decir Pedro, no debo decir Pedro. o sea, yo te decía, Pedro o Mangarate o Mangara. Manjarate, Mangar o Manjarate, ya te voy a decir El así. manga, o sea, Mangar es más. No, o sea, te digo Mangaro, pero a veces te decía Manjarate, así que hay en esas dos quedas. Bueno, ¿Cachas? sí, sí, sí. Ok, 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 Manjarate. ¿Tú crees en lo paranormal? Ok, aquí vamos. Yo la verdad te diría no, que no, pero sí me han pasado cosas curiositas. O sea, yo digo, ha de ser algo de la vida, o sea, ya porque tocó, o sea, simplemente las cosas se alinearon para que pase eso. Digo, no sé, algún, por ejemplo, cuando las luces están titilando, digo, tal vez es un cable, algo pasó, no sé, pero sí me ha pasado eh, casos bien randoms, bien extraños, la verdad. Ok, ok. Normalmente se dice que al menos una persona en la larga de su vida experimenta al menos una o dos cosas paranormales. Estas pueden estar ligadas a, o bien cosas paranormales, nadie sabe, o tal vez sucesos físicos, Eh, como seres de que no son de esa dimensión. Es otra una teoría interesante y muy rara también. Así que, pero cuéntame, ¿qué eventos paranormales has tenido? a ver, aquí iniciamos con uno que fue hace mucho, déjame ver si es que aún lo recuerdo bien, porque habré tenido como eh, 10 años o 12. Fue en la escuela, la verdad. Y yo de mi casa había salido muy tarde porque había ido a la casa de un compañero, ¿no es cierto? De un amigo. Ok, Yo iba a la casa de él porque sabíamos jugar, o sea, él tenía una Wii, también tenía la Play, no me acuerdo qué Play habrá sido, pero solíamos jugar ahí Mortal Kombat, entre otros juegos, para mí era muy divertido, ¿no? juegos Y satánicos, vaya. claro que no ahora. Entonces, entonces, yo siempre iba a su casa, la verdad, pero esta vez fui muy tarde, porque había cogido mis 17 centavos para el pasaje y bueno, allá Oh, fui. La cosa es que como yo ya había ido tarde, yo y mi amigo, eh, él me iba a acompañar a dejarme a la parada del bus, la verdad. Eh, entonces le dije, de una, acompáñame. Pero él dijo que no estaba tan tarde para él. O sea, estábamos en una localidad, ¿qué hora eh, era? ¿qué? La ¿Qué ciudad. hora era? O sea, No ¿qué hora era? recuerdo, la verdad, no, es que no recuerdo, la verdad, no te podría decir. Pero está oscuro, Pero está oscuro. digamos que pasado 7 de la Habrá noche, sido, yo te digo, habrá sido ya las 6 yendo a ser 7 de la noche. o sea, no estaba tan tarde, pero sí estaba ahí O oscuro. sea, Ok, ok. para un niño de 12 años, que te vayas de tu casa, sí, amigo. Ah, O claro, o sea, sea, y es la como distancia, que, ponte así, tal vez el público lo sepa, pero para que guacho mm, tenga una idea, era de mi casa hasta el colegio, hasta nuestro colegio. Esa era la distancia. ojalá, Estaba muy lejos, estaba muy del lejos. monte al valle, Sí, del literal. monte al valle, básicamente. De un monte cualquiera al valle. Estamos en Ecuador, básicamente. Entonces, Ojo. la cosa es que yo fui tarde, ¿no?
Y ya, pues, mi amigo, antes de irme a dejar a la parada, me dijo, vamos a comer y todo eso, nos compramos algo. Y dije, y yo o él, no me acuerdo quién tuvo la genial idea, porque él vivía cerca de la escuela en donde yo iba con él. Dijo, visitemos la escuela, visitemos nuestra escuela en la noche. Y yo le dije, pero no va a haber nada, va a estar todo oscuro. Y Qué pésima idea. él me dijo que no, porque había escuchado de una compañera que eh, iba a haber una reunión de padres de familia y esta iba a ser en la noche, ¿no? Entonces dijimos, debe haber alguien, ¿no es cierto? Y Exactamente. O nosotros sea, fuimos. es de reunión de padres, pues. Sí, sí, sí. O sea, él había escuchado eso. Y yo dije, ¿en serio? Porque yo nunca había escuchado que iba a haber una reunión de padres. Entonces fuimos a la escuela y todo estaba apagado y solo había una luz prendida en toda la escuela. Todito, todito estaba apagado. Eso es lo primero, Eh, la primera cosa rara. Que todo estaba apagado. Era una escuela enorme, era muy grande. Y solo había una luz prendida en el medio de todo el patio. no mames. La reunión era reunión para jugar la Ouija. Y no había nadie. No había nadie. Solo había una persona, o creo que dos, ahí. Y eran dos compañeras nuestras. Pero estaban solitas, solo ellas, no había ¿Y qué nada, hacían? no había personas, no había niños, no había nada, solo estaban dos compañeras nuestras, o ¿Y una, qué? es que no recuerdo bien, pero solo habían, básicamente había unas niñas en medio de la nada, con una luz prendida en toda la oscuridad. O sea, pero les reconocías que eran Sí, tus sí, o compañeros. sea, ahorita te podría decir que no me acuerdo de quiénes eran, pero en ese entonces sí sabía que eran mis compañeras, o sea, no me acuerdo, no te puedo decir, fue Manuelita, Manuelita es un nombre que me acaban de inventar por si acaso, o sea, no Fulanita. te puedo decir ahorita porque ya pasó demasiado tiempo y esta historia no la he contado tantas veces. No es como que se llame María Antonieta de las Nieves que vive en la calle Atahual. Exacto, No, mentira. exacto, exacto. La cosa es que estaban solo esas dos chicas. Esa chica, no recuerdo muy bien, te digo que fue hace mucho, mucho. Y en ese entonces yo no le había dado importancia porque era un niño, la verdad. A mí me valía todo. Yo decía, bueno, esto pasa porque ha de pasar, ¿ya? Cuando, Solo cuando ya pensás en tuve, Ben ya, cuando 10. ya tuve el conocimiento, ahí sí me empezó a dar miedo. O sea, unos años después sí ya empecé a decir, oye, qué extraño. Estaban solo esas chicas, digamos que eran dos, ¿ya? Estaban esas dos chicas ahí en medio de la nada y nosotros nos acercamos a ellas. Y les dijimos, ¿Eh? ¿qué están haciendo aquí? ¿No hay una reunión de padres? Y ellas dijeron que sí, que nuestros padres estaban al otro lado del edificio, de donde estaban ellas. Y nosotros dijimos, gracias. Y fuimos a ver en medio de toda su oscuridad, ¿cachas? O sea, éramos tan inocentes que no nos estaba dando miedo no nos daba miedo la oscuridad. O sea, fuimos nomás, sin tener miedo. Ser algo como algo normal, así que, ¿dónde está al otro lado? Vamos a verles. Sí, sí, Miedo a sí, la pinche fuimos oscuridad con y no había fantasmas. nada, no había nada, no había ninguna reunión, nada, no había padres, nada. Ya te digo, O sea, no había o sea, nada. no había nada, 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 solo todo apagado. Todo apagado, cerrado, todo, Y no todo volvieron apagado. a reclamarle a las niñas por decirles que estaban ahí. Ellas, cuando volvimos, ya no estaban, Verga. ya no estaban. Y yo con mi amigo dijimos, ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado? Se fueron corriendo. No, 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 no nos fuimos corriendo. Fuimos caminando hasta la salida porque por alguna razón estaba abierta La la puerta de la escuela escuela. La estaba escuela abierta. estaba abierta, ¿cachas? What the Porque fuck. eso fue algo que se me olvidó decir, porque ¿cómo entramos? Pues estaba abierta Eso la te iba a puerta. decir. Que era pinche escuela espacio Pero, abierto, sin pero muros. eso sí me acuerdo, que no había nadie y solo había una luz prendidita, nada más. O Luego, sea, luego nos fuimos y, y como esa calle donde estaba mi escuela era muy, muy oscura, la verdad, nos fuimos rápido por si acaso nos robaban o algo. Luego nos fuimos, él se fue a su casa, yo ya me fui a donde tenía que coger mi bus, donde tenía que coger
abrí mi bus y había muchas luces, había mucha gente pasando. Entonces, ya te digo, ya me fui a mi casa y pasó todo eso. Pero luego cuando me lo puse a pensar, ya años después dije, qué extraño, ¿no? Qué raro. No le contaste a tu padre, o sea, era No, reunión de padres nunca de le conté familia. a mi madre, no le conté nunca, nunca a mi padre tampoco. Es que ya había pasado mucho tiempo cuando me puse a pensar eso y, y ya, simplemente eso que quería contar. O sea, suena algo así como simple, pero en un momento donde tú dices de que en una escuela, la puerta abierta, o sea que es súper inseguro primeramente, Sí, y estaba que de la abierta. nada esté O sea, una luz esa prendida y escuela dos tiene, niños. esa escuela, obvio, yo siempre he pasado, yo he ido varias veces, he pasado, digo, varias veces por mi escuela actualmente y esa puerta siempre está cerrada, es una puerta enorme cerrada, siempre está cerrada con un candado bien grande. Claro, o sea, ¿quién va a dejar Y una la puerta cosa es abierta que en Ecuador? ese día en especial estaba abierta, estaban dos niñas ahí en medio en el patio con una luz prendida, todo apagado, todo lo demás apagado y no había nadie más. Eso es lo que se me hizo extraño y es lo único que vi, solo esas niñas y nada más. O sea, suena algo que no es, suena así tan denso, así como que me poseyó la niña del número No, no, 84 o algo no, así. no es tan Pero no, denso, no es denso, pero es extraño, o sea, que me pasó eso. si te lo pones a pensar, Sí, es sí, es como que que en ese de la entonces no nada me... que esté ahí. O sea, imagínate tú, vas a tu universidad con un pana, ponte ya, con alguien. Y bueno, entran a la universidad, está abierta de la nada, y ustedes entran y solo hay unas personas ahí paradas en medio de la nada. Eso se podría hacer peor, por ejemplo, si estuvieras en un hospital, loco. Que en un hospital no haya nadie y que de la nada solo esté dos personas con una luz prendida, Pero, ¿sabes sería el algo? doble de miedo. Esto da esto, bueno, cuando acabaste de decir lo del hospital, me acordé que en mi colegio, te digo, no, en mi escuela, habían muchas leyendas, o sea, decían muchas cosas de que habían enterrado a personas en mi escuela, en Siempre el hay patio, leyendas así. sí, sí, pero es que bueno, mejor no voy a abundar en cosas que tal vez no sepa muy bien, así que ya te digo, siempre existen leyendas así, historias medio paranormales que ponen que dicen en la escuela. Y bueno, decían que algunos profesores habían, cuando fallecían, los enterraban en la misma escuela. No más. Pero creo que habían dicho que en la mía, la fundadora de mi, bueno, no, supongo que ha de ser una de las fundadoras de mi escuela, la habían enterrado en la escuela, O sea, exactamente en el patio pod- de juegos donde jugaban los niños. podría ser como una última voluntad, pero en el Sí, patio de pero juegos eso está returbio. porque en el patio de juegos era el único lugar donde había tierra, o sea, donde se podía hacer algo, porque lo demás ya estaba pavimentado y todo eso, puesto un montón de cemento y todo eso. Ojalá, Y sí nos a ver, dijeron el lugar, sí nos habían dicho. Y la cosa es que cada vez porque había un lugar donde podíamos ir a ver películas en mi escuela. La cosa es que para ir a ese lugar estaba la oficina de los altos mandos de la escuela, ¿no? Y ahí podía ver una foto de la que según decían la habían enterrado. una foto de cómo le estaban enterrando, una No, no, foto de no, la una foto señora. de la persona a la que enterraron. Si no Ah, mal recuerdo, o sea, no me acuerdo muy bien, ya te digo que fue hace mucho. es que quién se va a acordar hace Ya unos fue 10 años, hace... bro. Sí, bro. 10 años, literal. Eso me recuerda a la historia que había en mi escuela, porque siempre en escuelas chiquitas ahora sí, se van a decir, que le enterraron a tal y cual, o acá se murió esto. Pero yo tengo una historia que es más o menos, no es tan similar, pero es acerca de un Ah, fantasma cierto, con todo o un respeto duende. para... Cierto, cierto, con todo respeto para las personas que, pues, que ya no están aquí, ¿no? O sea, para la fundadora de mi escuela. Todo respeto. Disclaimer, que, O sea, que descansen en paz. sí, o sea,
Con todo el respeto aquí, por si acaso. O sea, solo quería contar. Y ahora sí puedes seguir, guacho, perdón. Ya. Ok, de esto yo tengo confirmación de una profesora y de otra profesora, que con una profesora me llevé mejor. ¿No? Tengo confirmación de dos profesoras que trabajan en mi escuela. Mi escuela era una escuela chiquita, era particular. Muy Y bien. literalmente solo era escuela así que solo tenía un curso por cada aula. O sea, solo había séptimo A, sexto A y no había séptimo B ni nada más. Ya. Solo ¿Hasta había uno y ya, sexto? punto. A Hasta ver, séptimo. hasta séptimo. Desde prekinder hasta séptimo. Ya. Ya, entonces, normalmente esa escuela, como era particular, la esposa de del fundador, o sea, del que hizo la escuela, Ya. nos conocía y a veces a los chicos olvidaban algo, iban de tarde, le tocaban el timbre y ya les venía a abrir y iban a las aulas a coger las cosas de su casillero. Entonces, si se les olvidaba un cuaderno, ya iban, tocaban la puerta, bueno, timbraban, les abrían el curso, sacaban su cosa y iban, ya. El caso es de que yo era muy, bueno, sigo siendo muy irresponsable. Entonces, de noche, yo, yo fui porque me olvidó un cuaderno para hacer un deber y ese deber tocaba presentar mañana. Dios. Entonces, Ya. me pegaron la hablada, pero aún así fuimos. Bien. Tocamos el timbre, la esposa del director, que también es fundador, obviamente, me habló, por lo menos a mí, me habló que hago tan noche haciendo acá, ya eran como las 7 y algo de la noche. Y ya, se prendió todo, pero tocaba pasar el patio y era como un edificio de 2 pisos. Mi aula era subiendo el piso y pasando por un pasillo que iba por en medio. Ya. Entonces ese pasillo era oscuro, a mí me daba Qué miedo, miedo. ese me daba miedo, pero y no me quisieron acompañar porque estaban enojados porque ya estaba de noche, no me quisieron acompañar a nadie. Qué raro. Yo sí me hubiera acompañado, la verdad. Hay un Es que, mi- tirito. es que mi padre de lo que me dijo, anda, 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 porque le dije a las 7 de la noche, ¿no? Y la esposa del director también dijo, vaya, vaya rápido, que me corta el sueño. Es que Ya. todos estaban enojados, así que yo me fui solito. En eso de que yo ya prendo la luz, voy a mi curso, abro, saco mi cosa y ya iba a apagar la luz. Entonces, en lo que yo apago la luz, Ujú. apago y ya me voy corriendo porque me da miedo ese pasillo. Corre, Ya. corre, corre. En eso que yo bajo, eh, la, la esposa de mi director me dice, pero de apagando la luz. Y yo que volteo a ver al pasillo, la luz está prendida. Ay, amigo. En eso yo digo, chuta, me olvidé. En eso que yo voy, y de lo que yo voy, se apaga apenas yo voy a entrar al pasillo, se apaga la luz. Tremendo. Yo me quedo como que, yo era un niño, tenía unos 11 10 años. Y digo, ¿what? Y yo por curiosidad me veo y no hay nada. Entonces yo prendo la luz y veo que la puerta al frente de mi curso estaba abierta. Entonces yo digo, pero yo no abrí ese curso. ¿Qué pedo? Entonces yo cierro, veo que todo esté bien, apago la luz y abajo. Y yo te juro que a cada rato me volteaba. Ya. Volteaba para ver si la luz se prendía, porque no me hacía sentido. Breaker de la luz. El breaker saltaba y pinche incendio. Y la esposa ahí apagando y encendiendo. Era la luz, era un incendio. Para que aprendan. Bueno, ya sé. Entonces yo iba volteando. Ya me bajé, y ya di gracias y me fui a la casa. Hice mi deber de noche. Y ya al día siguiente, ya pasaron unos días, o sea, yo no le di importancia. En eso, que la siguiente semana hubo una reunión donde nos pidieron quedarnos de noche, porque era una reunión para hablar sobre un evento que se iba a hacer de Navidad o a fiestas de Quito, no recuerdo. ¿Ya? Pero era un evento así por fechas de fin de año. Sí, sí. Entonces, estábamos ahí y justo está la profesora era al frente de mi curso.
que mi curso era tipo sexto y el curso del frente era cuarto. Entonces, y nos llevamos bien porque, o sea, éramos una escuela particular, éramos como 20 alumnos por cada salón y los profesores así nos llevamos bien, hablábamos así. En eso que estoy hablando así con los profesores. Bueno, estábamos hablando. Y en eso que yo cuento que esa luz está mal, la luz del pasillo. Y Ya. los profesores me preguntan por qué. Y le digo, es que yo, y cuento lo que dije. Es que yo apagué la luz, pero se prendió y la puerta estaba abierta, y conté. Ah, En ya. eso, en eso, dicen que, yo te he hecho la travesura. Yo, ¿quién? Qué miedo. Ya. Las profesoras me empiezan a contar que técnicamente no recuerdo, o bueno, nunca hubo confirmación técnicamente, que había como un espectro de un niño o el duende, algo así me decían. No me acuerdo muy bien. Pero decían que había una criaturita que siempre molestaba en esa parte. ¿Por qué? No sé, ni ellos sabían. Pero decían que los Y profesores a veces chuta, que se quedaban en el curso. no te moriste de miedo en ese, cuando te dijeron eso. Yo me quedé escuchando, o sea, porque dije, no jodas. Porque, pero yo me puse más el modo de escuchar. Y yo ¿Ya? como que empecé a escuchar. Y ellos me decían, lo que pasa, me decían, o sea, me decían del diminutivo nombre, digamos que me decían guachito. Entonces me decían así, me decían guachito, verás. Lo que pasa es de que aquí, de lo que mi experiencia que me ha pasado, bueno, yo siendo la profesora, digamos que yo soy la profesora, ella me ¿Ya? decía, lo que yo he vivido aquí es de que yo a veces me quedo calificando hasta tarde, 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 pero que de la nada se empiezan a escuchar risas de niños. El problema es de que los niños salen a la una Ala, y esas horas ya eran las 4 o las 5 de la tarde. ala. Entonces escuchaban risas de un niño en ningún lado. Pero nunca le di importancia porque de haber dicho tal vez los vecinos o algo así. Nunca le dieron importancia. Pero dice la profesora con la que está conversando que de noche bueno, se quedó medio de tarde para calificar unas cosas. Y también era reunión de padres. Así que se quedaron hasta tarde, tarde, tarde. Y la profesora se quedó ahí. Ya para esto, imagínate, el curso tenía una puerta, pero era una puerta que tenía un vidrio en medio. O sea, Ya. literalmente si ves que alguien toca la puerta o alguien entra, se ve a través del vidrio. O sea, Sí, sí. se ve a través. Ya. En eso que ella está en su escritorio, organizando y así. Ve que se empieza a mover la chapa, como si alguien quisiera Ay, entrar amigo, o quisiera yo abrir. te juro que lanzo las cosas, no sé a dónde corro, pero me escapo, me peleo con el espectro, le doy un petazo. Con la cruz ahí, arrepiéntate. Pero no sé, no sé, bro. Sé que arda tu corazón. Cojo una espada y ahí me armo algo. Bueno, ya. Y entonces se queda extrañado, porque no hay nada, porque se tiene que ver a través del vidrio. No hay nada. Y empiezan a mover la chapa así, ta, 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 ta. Y en eso que ella dice, pase, porque no le dio tanta importancia, porque ella estaba revisando, estaba en lo suyo. Y en eso que ya voltea a ver, y no hay nada, 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 nada a través del vidrio, nada, nada, nada. Pero siguen moneando la chapa, hasta que ella se asusta. Y con todos los ovarios que la profesora tenía, fue a ver, abrió la puerta, nadie. Amigo. Y que era muy tarde, ¿no es cierto? Porque me dijiste que Era los tarde. niños ya salieron a la una, ¿no? Ya debió ser tarde, tipo las 3. No, era tarde porque había una reunión de padres de familia de tarde. Y ella se quedó a organizar todos los papeles que faltaban. Por eso, Entonces, y digamos que ya eran las tipo, 6 y algo, 6 y algo. o sea, ¿a qué hora comenzó la reunión? ¿A las 6 o qué? No, es que normalmente las reuniones de padres más se iban para el comité de padres de familia, que eran los que organizaban los eventos. Sí, sí, pero las Entonces, horas.
Las horas que serían, normalmente creo que sí estaban a las 3 o las 4 para ir a hablar de presupuestos y así. Ah, y ella se quedó después de eso. Ella tenía que estar ahí porque ella era la que coordinaba eso también con los padres, pues. Sí, sí, sí. O sea, pero te digo, ¿en qué hora le pasó eso? Sí, a las 3. O sea, los niños dijiste que salen a la Ah, 1. ajá, Entonces ella tenía que esperar hasta las 3 para que inicie la reunión. O sea, le ajá, pasó pero hasta por las eso no 2. pasó. No, no, eso no, no. Ahí no pasó. Pasó después, tipo de noche, después de acabar la reunión, Ah, se por quedó eso, después de organizando la los reunión. papeles. Entonces, digo que normalmente esas reuniones terminaban 6 y algo, tipo a las 7. Ah, sí, sí. Entonces ya después de eso, después de la reunión. Entonces era o sea, estaba de noche, estaba oscuro. Sí, 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 Era sí, un ya ambiente. las 6 ya está oscuro, ¿no? Ajá, entonces se asustó, obviamente. Prendió la luz del pasillo y no había nada. En eso, que vuelve a ver sus papeles, porque todavía tenían que organizar, y la apagan la luz del pasillo. Y ya vuelve a ver, y no hay nadie. Ah, bien. Qué miedo, bro, qué valiente. Y ya después de eso, solo eso pasó. Literalmente después de eso, mi profesora ya se va. Y al día siguiente le cuenta a las demás profesoras. Y la profesora más veterana, o sea, la que más siempre hubo ahí, decía que siempre hay un espíritu que, que está ahí. Siempre hay algo que monea, juega, que desordena, pero nunca hace daño. Eso sí dijo. Nunca ha hecho daño a nadie de los que ha estado, profesores que ha estado ahí. Pero siempre hay algo que te menea las cosas, te desordena y que siempre te hace travesuras, pero nunca hace daño. Y ya ya no le dieron importancia. O sea, Vaya. y yo no sé cómo no le dan importancia literalmente a un espectro. O bueno, no Tampoco sé es qué que será. digan, che, vamos a exorcizarlo, a que aparezca el exorcista. Ahí, Ahí todos haciendo un aparece, círculo ahí. ahí el Mob Psycho. Ya, El, qué el Dan cosas Dan con Dan, esto ¿no? de que hablas. Ah, sí, sí, qué loco lo que dices con los pasillos y todo eso. Porque sí, a mí sí me dan mucho miedo los pasillos. Al menos para ir a mi cuarto hay un pasillo bien pequeño, es muy pequeño, pero yo sí, a mí sí me daba miedo mi pasillo de mi cuarto, porque yo siempre, a mí de pequeño siempre me ha dado mucho miedo los creepypastas y todas estas cosas de Ay, terror, ¿quién historias no? de terror. Yo veía esas miniaturas y no me atrevía a verlas, las veía en el día, a plena luz del día, fuera de mi casa ahí con el solazo dándome, ahí veía el creepypasta. Los Cuando llegaba la pitufos.exe. noche, cuando llegaba la noche, daba miedo pasar por mi pasillo, en serio, porque no había luz por mi pasillo, no había una luz y, y estaba muy oscuro por alguna razón, aunque sea un pequeño pasillo, sí me daba miedo. Entonces, eso, la- Es que los siempre tu pasillos y mente cosas te va a jugar así, así. los pasillos y cosas así me dan full miedo, o sea, espacios cerrados, así, espacios cerrados donde tienes Sí, que ir caminando. siempre tu mente te va a jugar así porque sientes que de cualquier momento te va a jalar a un lado, no sé. Y además es oscurísimo los pasillos. Sí, 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 sí. Y Es más, además aunque con el miedo de los creepypastas, eso aumenta. Era eh, ir al baño o ser descuartizado yo brutalmente por recuerdo su que punto de el vista. creepypasta que me daba más miedo con el pasillo, o sea, yo veía el pasillo y el creepypasta que se me veía a la mente eran los creepypastas de Pepa la Cerdita, bro. Te juro, te juro. O sea, a mí se me viene a la mente Sonic.exe, pero De hecho, Sonic.exe no me ha dado tanto miedo. No me ha dado tanto miedo. no. Pero es que verás que con Pepa es como que un personaje tan animado, tan caricaturesco que te muestran, porque en los creepypastas que yo veía mostraban fotos de Pepa realista. Y bueno, poner realista un dibujo que en sí no es canon a la realidad, que lo pongan así medio deforme y horrible, es feo para un pequeño, para un Te, niño. te da miedo los chanchos. Como digas, pero está horrible, horrible. Es que verás, es que era un chancho humanizado y aparte realista. Horrible, bro, horrible. O sea, tú Ah, ves a un perro, si has visto, tú ves a un perro caminando en dos patas y ya te da miedo. Ahora imagínate un chancho así, toda la cara deformada, horrible, horrible.
Pues, realista. sí te cacho, o sea, hay gente que le da miedo el perro comiendo con cuchara. Ay, a mí también me dio miedo en su momento. O sea, es un creepypasta viejo que dice que una familia estaban de pana y entran a la casa y aparece un perro con la cuchara. La verdad es que a mí las cosas, animales humanizados sí me dan miedo, bro. Sí dan Los miedo. furros. Sí dan miedo. Los furros dan miedo. Sí, sí, qué miedo los furros, bro. Amigo, que me salven de los furros, pero sí da miedo, la verdad, sí da miedo. Porque no sé si has visto fotos de animales humanizados, o sea, es muy raro, o sea, la mente de una dice, eso no es normal. Supongo que entra al Valle de lo Inquietante. No sé, no, a mí sí me da un chingo de miedo los animales humanizados. Es Eh, que de la nada un perro ahí comiendo dos patas o que esté comiendo casi agarrando la cuchara, supongo que es turbio. sí, Ahí sí, también entra sí, el es tema de turbio. los nahuales y así. Ah, los nahuales. Hablando de las luces que también contabas que se apagaban, una vez también en mi casa, verás que yo llegaba de la escuela y me quedaba solo, porque mi mamá estaba trabajando, no trabajaba en casa, mi padre tampoco trabajaba en casa y trabajaban hasta muy tarde. Y mi hermano, fue una época, creo que él ya estaba en la universidad y bueno, pues las clases les tocaba en la tarde, entonces venía en la noche. Entonces yo me quedaba solo en la casa. Y sí hubo Ya. un buen tiempo que yo solo en mi casa solita, sí escuchaba sonidos de cosas como Mierda. escuchaba, ¿cómo se llama esto? Eh, las luces prendiéndose y apagándose, ¿no? El sonido de coger el interruptor y prenderlo y apagarlo, ¿no? Ese sonidito. ¿Por qué? ¿Y por qué siempre hacen eso los fantasmas? ¿No pueden hacer algo más? Pero espérate, ¿Por qué espérate. siempre es así? Estaba ese sonidito, pero las luces no se apagaban ni se prendían, solo se mantenían apagadas, pero los sonidos se escuchaban, ¿ya? Ok. Ya, se escuchaban los sonidos, pero las luces no se apagaban. Y yo dije, bueno, ha de ser alguna cosa por ahí, no sé, algo. Y entre eso, un día, ya muy de noche, finalmente Ya. pasó lo que de todos esos soniditos de interruptores encendiéndose y apagándose, finalmente sí ya empezó a apagarse y encenderse, cuando ya estaba muy, pero muy de noche. Y en ese entonces sí me dio miedo porque ya era más consciente, ya era más grande. Pero no fue a mayores porque después de eso llegó mi hermano y mi padre y ya no volvió a pasar nunca más lo de que se encendían y apagaban las luces. Eso es una pequeña historia que quería contar. Hay otra que también era de cuando yo venía de clases, porque la mayoría de estas cosas me pasaba cuando estaba en la escuela, que Ya. ya pues y esto me pasó a luz del día, o sea, habrán O sido, sea, ¿qué cuando será? todavía luz. Había mucha luz, el sol estaba resplandeciente y habrá sido, ¿qué será? La 1 de la tarde, por ahí. O sea, ahí aún sigue habiendo mucha luz, ¿no? Claro. Entonces no había nadie en mi casa, eso sí, no había nadie, 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 no había nadie. Y yo sabes que para mi casa, para ir hasta dentro de mi casa, toca caminar un pasillo enorme, 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 enorme. ¿Ya? Sí, es como Y que bueno, adentro. y por lo general, porque hay más casas al lado de la mía, por lo general sabe estar mi abuelita, mis tíos o más gente. Ese día no había nadie. Yo voy caminando hasta mi casa y había un ruido, ahí digo, o sea, no había nada de ruido, era un silencio total, bro. Y cuando yo entro a mi casa, eh, como mi puerta tiene una ventanita chiquita, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, esto fue antes de entrar a mi casa, sí, es cierto. Ya pasa hace años, a mí me pasan las cosas hace mucho tiempo. Que antes de entrar a mi casa, como hay una ventanita cerca hay una ventana en la puerta. Yo cuando veo Sí, esa es como que ventana, puedes ver quién está afuera. sí, sí, yo cuando veo esa ventana a lo lejos veo la cara de alguien. Hay una What the cara, hay fuck. alguien, hay una persona en mi casa. Y esto me Dentro de tu pasó, casa. sí, sí, esto me pasó en luz del día.
Y uno sí me dio miedo, bro. O sea, qué miedo, porque a mí me habían dicho que no iba a haber nadie. Y en efecto no había nadie. Y había una persona en mi casa, bro. Y me estaba viendo a mí. Yo solo ¿Qué veía, hiciste? y yo no lo podía ver bien porque, claro, es borroso por fuera, ¿no? Por dentro es. Ajá. Y yo vi a una persona. Y amigo, What the fuck? yo emocionado dije, ha de ser mi hermano, mi padre, mi madre. Emocionado todavía. O sea, no emocionado, sino con tipo, ¿será mi papá? Mi hermano? Era de o sea, mi madre no tanto porque era como de una silueta de un hombre. Podrías haber sido un ladrón, estoy Sí, sí, emocionado. sí, podría haber sido un ladrón, la verdad. Es que a mí nunca me han robado, pero no se veía. Entonces yo fui, abrí y no había nadie en la casa, ¿ya? Ala, No había nadie. Y cuando volteo atrás de la puerta para ver por la ventanita, aparece ajá. literalmente una sombra ahí parada, bro, o sea, afuera, a lo lejos. Una sombra Sí, sí, parada. sí, A lo lejos. una sombra. Luego abro la puerta para ver, tal vez sea porque no veía bien, tal vez no veía bien por el sol, alguna cosa que se resplandecía, pero era tipo alguna persona ahí toda negra, y como que si estuviera en la oscuridad, ¿no? En una sombra. Abro la puerta y no hay nadie. What the fuck. Ya eso básicamente sería lo que recuerdo, ¿no? de que había vivido. Sí, sí me quedé medio raro, la verdad. ¿Quién no? ¿Y no les has dicho a tus padres tampoco? Tampoco les dije, es que fue hace mucho. Es que esto me pasó tipo 8 o 10 años. Ah, o sea, estabas ahí estrecha. Estaba muy niño, ¿no? Y algo que me daba Ajá. miedo también imagínate, igual eran alucinaciones mías, no sé, tal vez no dormía lo suficiente, Por la pero, droga. pero sí me acuerdo que también mi madrina me decía que, bueno, a los niños pequeños se les aparecen ciertas cosas, tipo duendes y esas cosas. O sea, pero no creo que haya sido un duende chiquito. Tú No, tienes no era chiquito, no era chiquito, una pero pinche sombra ahí adentro de tu casa. qué miedo, bro. En ese Pues sí. sí daba miedo, sí daba miedo. Hablando de espectros, esta es una historia que me contó mi abuelita. Ya. Ya. Todo inicia así. Era temporada de apagones. En Ecuador hubo apagones por, no sé, mala administración y la sequía que las hidroeléctricas estaban sin energía. Pinches cortes de 12 horas al día, hijos de... Bueno, Sí, entonces, para eso, era una tarde lluviosa. Estaba lloviendo y aún así decían que no tenían agua las hidroeléctricas, caras de lavero. Bueno, estaba lloviendo y no había luz. En eso yo no tenía nada que hacer, así que me voy a la sala y está mi abuelita ahí esperando que venga la luz. Y nos sentamos en la sala. Y en eso llega mi tío. Mi tío también se sienta con nosotros. Y le pregunta a mi abuelita si tiene historias de terror que contarle o historias que le ha pasado así o cualquier cosa que le ha pasado. Y para eso mi abuelita cuenta una historia de cuando fue chiquita. Mi abuelita ya es una persona de edad, así que estamos hablando de que en esa 20 época años. realmente el meme era real, de que todo era potrero, todo era monte. Ah, todavía no. Ya. Luego donde vivía mi abuelita, como todo era monte, todo era potrero, la hierba normalmente se subía, o sea, era alta, alta la hierba. Entonces un niño de 10 o por ahí tranquilamente se podía agachar y desaparecía. Ah, me agachaba, o sea, Entonces era muy grande la hierba. era alta la hierba. ¿No? Tranquilamente se agachaban o se acostaban y desaparecían básicamente. Entonces mi abuelita dice que usaban eso para jugar a escondidas, porque no, sin internet, sin luz, sin televisión, ¿qué van a hacer? Solo tenían que jugar entre vecinos, así. Entonces Claro. empezaron a jugar. Entonces mi abuelita se va un poco lejos, pero igual seguía en la hierba, seguía en los potreros.
Ya, en eso, mi abuelita me cuenta de que empieza a ver como un humo. Y un humo en un pastizal, o bueno, en un potrero, nunca es buena señal. ¿Por qué? Porque se puede estar quemando algo. Y mi abuelita, viendo eso, dice, verga. O sea, no dijo verga, obviamente, pero ¿Ya? dijo, se está quemando algo. Voy a ir a apagar, porque era un humito chiquito, o sea, como si se hubiera prendido un fósforo. Claro. Y ahí fue a ver, en eso que ya se va acercando, el humo se va ennegreciendo. Ah, ya. El humo se va haciendo más y más oscuro, pero a la vez también se vuelve más denso. Entonces, empiezas a volverse más y más denso, más y más denso, más y más denso. Y en palabras de mi abuelita, cuando estás literalmente cerca, frente a frente a donde salía el humo, toma una forma que no es del todo humana, pero tampoco hacía algo que no pareciera humano. Era como una forma humanoide, como una silueta casi humana. En Ya. eso, mi abuelita de lo que se para a ver, y ya se para por completo. Le gritan, con los que están jugando les gritan, ¿estás visto? Que ya le vieron, porque están jugando con ellas. Y en eso mi abuelita voltea, y en lo que voltea y regresa a ver dónde estaba el humo, ya no hay nada. En eso a mi abuelita dice que se pone pálida y que se cae así para atrás. O sea, no se desmaya, solo como que le falta energía y se cae para atrás y y cae sentada. Y que todos van a verle porque se cayó así de una. Y que le tocan y está fría y está pálida. En eso le llevan corriendo de la mamá de mi abuelita, mi bisabuela. Van, corren y mi abuelita mi bisabuelita le ve. Dice, mija, a ti te ha pasado el mal aire. ¿Con qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste haciendo? O qué viste? Porque normalmente dicen que el mal aire te da cuando pasas por lugares con una atmósfera pesada, o sea, con energías pesadas, o cuando tienes un encuentro con algo que te roba la energía. Algo así se van a decir, Mm, de lo que yo tengo entendido. Entonces, dice que en chinga le llevan a hacer una limpia con un chamán. Le llevan a hacer una limpia. Normalmente que en la limpia te pasan un cuy, creo que te pasan con hierbas y te tiran el trago, ¿no? Y claro. también te pasan el huevo. En eso que le pasan el huevo, así que para limpiar, que normalmente saben romper el huevo y se saben poner en un vaso para que se vea. Dice que rompen el huevo, lo ponen en el vaso y la clara es negra, el huevo es negro, sale negro. Ok, ok. En eso que ya después de que pasa eso, mi abuelita se empezó a sentir mejor, pero que de ahí tiene miedo a ver un humo en un pastizal. Fíjate. Y eso me contaba. Amigo, estuvo interesante, la verdad. Tal vez no me dio tanto miedo, pero sí estuvo tryhard la Obviamente, o situación. sea, pero aún así, ¿te has dado cuenta de la decadencia de las cosas paranormales que suceden? Por ejemplo, Por ejemplo, los abuelos y así, personas mayores, tienen más historias de cosas paranormales que han sucedido hay algo, que en lo nosotros. que acabas de decir hay una cosa bueno, yo no he hablado mucho con mis abuelos, pero tipo en fiestas o sea, en fiestas así de la familia, cumpleaños o los que se ha ido, no suelen contar mucho cosas paranormales. Mis abuelos, de hecho, nunca les he escuchado hablar de algo paranormal, ni a mi familia, de hecho, solo a mí, solo a mí me ha pasado. Y la verdad, sí me da cosas lo que he hecho de pequeño, porque tipo, cuando jugamos a las escondidas con mis amigos de ese entonces, yo me iba a esconder a los sitios más turbios, más feos. Por ejemplo, una vez En el estábamos, cementerio. una vez estábamos jugando en mi casa, ¿no? Como mi casa tiene 3 pisos. eh, nosotros jugamos en el patio de la primera casa
cuando se entra a mi casa, pues hay más casitas, ¿no? Y jugábamos Ajá. en el patio de la primera casa, porque era la que tenía más luz, la que tenía todito, ¿no? Todo luz, la Ajá. gente, mis padres y todos estaban ahí. La gente reía y había Y, por fiesta. ejemplo, ahí están mis abuelos, ahí están mis tíos. Y en mi casa no había nadie, no estaba nadie, entonces estaba totalmente oscuro todo. Y jugamos a escondidas y todos se escondían en sitios donde la luz llegaba, o sea, tipo jugábamos de noche, ¿no? Entonces prendíamos las luces y jugábamos donde las luces llegaran, o sea, no nos íbamos tan lejos, que es hasta mi casa, ¿no? Ya nos daba Claro. miedo. Y yo sí me iba hasta arriba, hasta mi casa, hasta el fondo, al segundo piso. El segundo piso aún no Hola. estaba, en ese entonces no estaba hecho. Básicamente eran escombros y ya O pues, sea, está en construcción. sí, y nadie se iba allá, daban miedo. Y yo me entré en un cuartito oscuro, negro, o sea, donde era bien chiquito y bien chiquitito el cuarto. Y bueno, me quedaba ahí debajo de una como plástico, debajo de un plástico me quedaba yo ahí en la oscuridad, A ver. completamente solo y, y estaba por lo menos, ¿qué será? 20 metros de mis amigos con los que jugaba. O sea, estaba muy lejos. Eso ya es muy tryhard, Pedro. ¿Qué pedo? Y de niñito uno tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Se supone. O sea, y yo me fui, la verdad. Es que cuando yo estoy bien divertido, o sea, estoy con cero de miedo, sí me voy y me escondo en los lugares más turbios, la verdad. Qué Y denso. bueno, y jugaba con mis amigos porque mis amigos vivían cerca de mí, entonces sabían venir también con mis primos y todo así. Pero yo sí me iba. Por ejemplo, una vez también que no me daba sueño y yo simplemente salía de mi casita, o sea, me despertaba. Todo esto es de pequeño, ¿no? Yo me despertaba así en toda la oscuridad, solo prendía la luz de mi cuarto y por si acaso luego de que la prendía para saber en dónde estaba ubicado, yo la apagaba y ya iba por la casa, iba por toda la casa con las luces todas apagadas, en total oscuridad, solo con la luz que dé la luna por las ventanas. Por. No sé por qué simplemente me dio la gana, pero sí me acuerdo que un día hice eso. Yo caminando por la casa, literalmente yo era el turbio, o sea, alguien me veía, por ejemplo, salía mi hermana y me veía y se moría de miedo, bro. O sea, lo que iba a ver era un niño chiquito, o sea, iba a ver una sombra chiquita caminando por la casa. Un duende ahí caminando así. Corre, corre, O corre. sea, amigo, imagínate, tú sales de tu casa y ves a una persona ahí caminando. O sea, no, solo Una puedes persona ver su chiquita silueta ahí. porque está oscuro, ¿no? Qué miedo, Yo me amigo. hubiera asustado. Yo te hubiera Sí, sí. lanzado un machetazo. Y la verdad es que yo abro la ventana, abro las ventanas y quería salir de noche. O sea, yo quería ver cómo era las calles en la noche, ¿no? ¿Por, por qué? Porque quería Sí, ver por cómo un era. punto. Yo no sabía cómo era o sea, quería ver el mundo en la noche, ¿ya? Ok. Fetiches Y, raros. y bueno, la verdad es que no salí hasta afuera, porque ya te digo que para salir desde mi casa tengo que ir por ese caminito todo Ajá. largo y yo no Como que fui. tienes que pasar Entonces, un. sí, Ajá. por pasar la casa de mi tío, la casa de mi abuelita, y yo no fui, no salí hasta afuera, solo pasé alrededor de mi casa en la noche, a oscuras. Ok. Y luego ya me entro y ya me voy a dormir. Y al siguiente día mi amigo me dice, yo le cuento lo que hice y me dice, ¿no te dio miedo? Imagínate si escuchabas algo y te tocaba algo en el hombro, no sé. Y luego me puse a pensar eso y ahí sí me dio un montón de miedo y nunca más lo volví a hacer. Porque yo hacía eso sin total miedo. Pero cuando alguien ya me dice algo tipo así, algo de miedo, ya me estoy Recién demasiado caías en asustado. cuenta. Ahí caigo en cuenta de que estoy muy asustado y eso nunca más lo volví a hacer. Nunca, nunca, nunca.
¿Por qué tomas conciencia recién ahí? What the fuck? Yo tomo conciencia después. Es que soy como que un niño bien inocente y luego de que ya me doy cuenta de la situación, ahí sí, ya me da miedo. Inocente o imbécil. No No mentira. sé, tal vez, tal vez, bro. Pero la cosa es que era eso. Ya, ¿Qué, a lo que iba creciendo, ya no me iba pasando nada paranormal. O sea, nada turbio. Por eso digo, hay decadencia en las cosas turbias que pasan. Realmente, como que antes pasan más cosas. Y ahora, no, bro, siento que hay una decadencia en fantasmas, bro. Mm, Igual siento que ya te dije, como lo había dicho al principio, no creo tanto en estas cosas. De hecho, no creo en estas cosas. Pero, por ejemplo, actualmente igual escucho ruidos, pero luego de que escucho bien, digo, el vecino está haciendo ese ruido, o sea, ya sé de dónde viene, ya me hago una El idea. vecino que murió hace 5 años. No, no, no. Por ejemplo, escucho pasos, digo, y no hay nadie en mi casa. Pero recuerdo que mi habitación está al lado de la casa de mis vecinos, está muy al lado, y ellos pueden pasar por al lado de mi cuarto. O sea, ¿cómo te digo? No es que estén pegadas las casas, pero... Se puede ver. ¿Qué te digo? O sea, a lo que caminan cerca de mi casa, como están muy cerca de mi cuarto, entonces se escucha lo que, tipo, si están así cocinando, lo que hablan, cosas así. Ah, o sea, sí se. O sea, Entonces se ya, escucha clarito lo que hacen dentro de la casa de no, tu no tío. tan claro, no tan claro. Yo tengo que estar en mi cuarto, ¿no? O sea, tengo que estar en mi cuarto en completo Pero se silencio. escucha. En completo silencio, sí. Ah, ya, Ya, ya. entonces, ya pues, entonces ahí escucho cosas y digo, soy mis vecinos, o pasa algo y digo, es esto, es porque esto estaba fallando. A lo que voy creciendo, ya voy entendiendo de por qué son esos sonidos, O ¿entiendes? sea, sí, o sea, supongo que eso puede pasar con los niños, pero si eso te, digamos que ahorita te pasa eso de que encuentras a solo dos personas y una luz y no hay nadie y algo está abierto, o sea, yo me cagaría Ahí de sí miedo yo por lo te, ahí menos. sí yo sí te digo que me pongo a pensar, porque eso fue lo más paranormal que me pasó, ver a dos compañeras mías paradas, literal, paradas, sin hacer nada, con una luz en toda la oscuridad, fue muy raro. Pues, No sabría, o sea, igualmente la gente hoy en día hace cosas muy raras que ni para qué preguntar, los burros. entonces, quién sabe, quién sabe. ¿A ti no te ha pasado algo más? Algo paranormal a mí, pues no, la verdad que no. O sea, he visto cosas, pero siento Déjame, que es más déjame ver el cosas de la tiempo. mente. Déjame ver el tiempo, ya llevamos 50 minutos. ¿Decimos algo más o ya para ir despidiéndonos? En conclusión, Conclusión, todo era bait. No, no es broma. Pero nada de esto pasó. Nosotros no existimos. nosotros no existimos, gente, este video no existe. Este video jamás será subido. Este video nunca fue subido. Eh, Jamás. bueno, en conclusión eso, no creo, la verdad, yo no creo en estas cosas, pero yo como era un niño pequeño me pasó esto, tal vez porque fantaseaba mucho, yo veía muchas historias de terror, pero demasiados creepypastas, entonces podría ser una causa. ¿Tú, Bocho? En, en conclusión, los fantasmas están en decadencia. La gente es más rara. Pongan activen el paquete premium, ¿No? Activen el paquete de el DLC de fantasmas más tryhards. Y, actualicen a los y fantasmas. actualicen los fantasmas. No sé, siento que los fantasmas están menos tryhards. Es que como ya Y hay los juegos de terror, pues ya no se puede, ¿no? No claro, ya pueden no. chambear. Ahora me da más miedo un juego de terror en Roblox que un fantasma. Exacto, exacto. Un, fan- Exacto, es un que fantasma Roblox. escucha esto, por favor, no me asuste. Es que es como que tú juegas un juego de terror y eso automáticamente hace que el fantasma pierda fuerzas, pues pierde armadura.
Pierde un punto de salud. Exacto. Bueno, en Entonces eso. conclusión, aumenta la dificultad de los fantasmas. Puedes creer o no, pero aún así, crees que no te va a pasar algo paranormal. Y si no te pasa o no te ha pasado, muy pronto eh, te va a pasar. y eso, Recuerda mis mijardos. palabras. Bueno, eso sería todo, mijardos. Espero que y mijardas, espero que les haya gustado el podcast. Yo me despido, soy Mangar. Síganme en todas mis redes. He de dejar mi Instagram y todas mis otras redes por aquí. Hago arte y mi compañero no sé qué haga. ¿Qué Yo haces? existo, yo existo. Un saludo, buenas noches, buenas tardes. Hasta luego y in nomine Patria, in Filii, en Spiritus Sancti. Y bueno, Hasta luego. hasta luego, gentecita. Esto.